Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Señor les bendiga, queridos hermanos. Damos gracias a Dios. Se me pasó un poquito el tiempo, estaba ahí entusiasmado con algunos últimos detalles y qué hermoso, ¿no? Que es la palabra de Dios, porque siempre tenemos para poder estar sacando más y aprendiendo. Y, y bueno, ahí se me pasó un poquito el tiempo, pero dar gracias a Dios. Ya estamos para empezar, ya estamos pronto para empezar este devocional de este día viernes, ¿sí? Damos gracias al Señor y vamos a estar viendo hoy, hemos estado viendo estos días acerca de las últimas palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Y hoy vamos a estar viendo acerca de la importancia de la presencia de Dios en su vida, ¿no? Esa compañía, el Señor estuvo a mi lado, ¿no? Si bien el día lunes arrancamos viendo acerca de la soledad del hombre de Dios, de la soledad del apóstol Pablo, ¿verdad? Hoy vamos a estar viendo acerca de la importancia de que Él pueda estar a nuestro lado, de que Él pueda, no, de que Él está a nuestro lado, ¿verdad? Después vimos acerca de, bueno, el amor del apóstol Pablo, ¿verdad? La importancia que le daba a la compañía de los hermanos y ese amor, ese alegrarse, ¿verdad? Por lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos y también a través de ellos y la importancia también de agradecerles, ¿no? Él realmente agradecía y reconocía lo que eh, ellos estaban haciendo para el Señor, y eso es importante también que nosotros podamos hacerlo con aquellos que son primero nuestro primer equipo, ¿verdad? Nuestra familia, nuestro primer equipo ministerial, pero también hacerlo con aquellos que Dios puso a la par nuestra, ¿verdad? También después, bueno, lamentablemente vimos acerca del ejemplo de Demas, cómo Demas eh, lo había desamparado, que lo importante no era que lo había dejado a él, sino que se había alejado del Señor, amando más a este mundo, ¿verdad? Y, saben, hoy íbamos hablando con mi hijo y hablábamos acerca de lo que es importante o prioridad. Una de las cosas que trato de hacer, ¿verdad?, en las noches, es de armar una lista de cosas que tengo que hacer al día siguiente. Y, y íbamos hablando ahí con Joelito, le digo, bueno, ¿qué es lo más importante que tenemos que hacer hoy? Y me dice, orar a Dios. Y yo le puse ahí, digo, cómo a veces uno se llena de cosas cuando la prioridad es poder amar más a Dios, amar más a nuestro Salvador, poder amar más nuestra familia. En este caso, como prioridad tengo que cada día proponerme amar más a mi esposa, a mis hijos, al resto de mi familia, ¿verdad? Mostrarle ese amor, amar más a la iglesia, amar más a su pueblo y obviamente también a los perdidos, ¿verdad? Y a veces nos olvidamos de esas prioridades, ¿no? Y quiera Dios que vos y yo podamos tenerlo como prioridad también. Ayer vimos un poco acerca de, bueno, guárdate, ¿no? Ten cuidado de Alejandro, de aquellos que causan muchos males, de aquellos que se oponen a la palabra, ¿verdad? Ten cuidado, no te expongas innecesariamente, ¿verdad? Y dejarlo en las manos de Dios, no guardes rencor, que Él le pague conforme a sus hechos. Y hoy quiero que veamos en el versículo 16 al 18, ¿sí? Vamos a ver acerca de la importancia de la presencia de Dios. Pero vamos a escuchar una canción y después de eso oramos y nos metemos de lleno en el devocional de hoy, ¿sí? Cuando estaba muerto por pecar, Cristo me salvó.
Y por su gracia Él hizo cambiar mi corazón. Y la esperanza en mí volvió, me dio la salvación. ¿Puedes traerme el cargador Su del celular? espíritu mi corazón llenó con su amor. Mas yo quiero conocer de ti, mi Señor, oh cuánto quiero conocerte, vivir según tu voluntad. Todo quiero dar y sin preguntas. Quiero conocerte más. ¿Puedes enchufármelo acá? Quiero conocerte más. Y esa es la petición, ¿verdad?, que hace este hermano Julio allí en su canción, ¿verdad? Y quiera Dios que nosotros también podamos cada día querer conocerle más a nuestro Señor, ¿sí? Muy bien, perdón, porque estaba conectando el celular, se bajó rapidísimo la batería, así que antes que se corte, allí lo conectamos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a leer, vamos a orar y vamos a leer después del versículo 16 al 18. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por este día más de vida. Gracias por el descanso que me diste, Señor, y que nos has dado a cada uno de nosotros. Y también gracias por todo lo que tienes para nosotros hoy. Sabemos que lo primero y principal es que podamos conocerte y amarte más, todo lo que tú quieres hacer en nuestra vida, en nuestros corazones, y también a través nuestro, Señor. Y por eso te agradecemos, bendito Dios. Y rogamos, bendito Padre, para que seas tú hablando a nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de este hermano, del apóstol Pablo, que nos ha dejado tremendo ejemplo, Señor, pero sobre todo gracias por tu persona, por tu presencia, Señor. Tú has estado con él y estás con nosotros cada día. Ayúdanos a poder comprender estas verdades. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice así: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero, versículo 17, precioso, dice, pero el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Y bueno, hay varias cositas que me gustaría poder ir compartiendo, ¿verdad? Dice allí, en mi primera defensa, en la primera presentación que tuvo, vamos a decir así, de su caso ante, las autoridades aquí en las que él estaba preso, ¿verdad? En su primera defensa. Ahí esa palabra tiene que ver con lo que es apologética, ¿verdad? Él fue a dar razones, ¿verdad?, de lo que él estaba compartiendo, de lo que él estaba predicando, y así cada uno de nosotros somos llamados también, ¿verdad?, a que podamos estar preparados para poder presentar defensa, ¿verdad? Eso es lo que nos dice allí en 1 de Pedro 3, si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa esperanza bendita, esa esperanza preciosa, ¿verdad?, de que vamos a poder tener parte en ese reino celestial, ¿verdad? Y esa esperanza también de que un día vamos a ser transformados, levantados, arrebatados, ¿sí?
Pero dice que en esa primera presentación, y dice, ninguno estuvo a mi lado. Estuvimos viendo la otra vez acerca de la soledad, ¿verdad? Y qué hacemos en medio de esa soledad. Si nos amargamos, ¿verdad? O buscamos estar con el Señor, ¿verdad? Eh, Vemos también allí la petición. Dice, no le sea tomado en cuenta, sin rencor, ¿verdad? Y como mencionábamos, ¿verdad? Así como Jesús, como Esteban, ¿verdad? Padre, perdónales, no les sea tomado en cuenta. Ahora, ¿saben? Cuidado, ¿verdad? Vamos a decir así, vos y yo en nuestras peticiones podemos examinar nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando allí en Santiago capítulo 4 habla, ¿verdad? De dónde vienen los pleitos, dónde vienen las guerras, ¿verdad? Si no es de nuestro corazón. Y habla acerca de las peticiones, ¿verdad? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y dice después, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quiero hacer este pequeño paréntesis acá en cuanto al tema de las peticiones. Pablo dice ahí, no les sea tomado en cuenta, pero quiero que puedas mirar y examinar tu corazón, ¿verdad? Cuando estás pidiendo. Muchas veces pedimos cosas que no son para nada la voluntad de Dios. Pedimos cosas que son para nuestros propios deleites, o cosas que nosotros creemos que son la voluntad de Dios, pero no lo son. Como se acuerdan cuando el pueblo de Israel pedía al profeta Samuel que les diera un rey como las otras naciones. No era la voluntad de Dios. Dios le dice a Samuel, no te han rechazado a vos, no, me han rechazado a mí, permite que tengan rey, ¿verdad? Pero no era, fue la voluntad permisiva, pero no era la voluntad, vamos a decir, directiva de parte de Dios. Cuidado, examinemos cómo son nuestras peticiones, ¿verdad? Ya sea para con otros, pero también para con nosotros, si buscamos más la voluntad de Dios o no, ¿verdad? Y allí viene la parte que me encanta, dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Y saben qué importante que es la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Qué importante. Muchas veces algunos palabreros, algunos falsos maestros tratan, ¿verdad?, de hacerle creer a las personas, ¿verdad? Aquí está la presencia de Dios, sienta la presencia de Dios, ¿viste? Y hacen como que en sus iglesias, ¿verdad? En sus salones, en sus lugares de reuniones, allí sí está la presencia de Dios. Entonces, es como que la gente se vuelve adicta a ese sentimiento, a esa emoción, y no a la realidad de que Dios siempre está con nosotros. Más bien, en vez de estar en un salón o en un templo hecho de manos de hombre, está en el templo que es nuestra vida, está en nuestro cuerpo, está en mi vida, en tu vida. Sí, la presencia de Dios, ¿qué implica? ¿Qué tan importante es para vos y para mí? ¿Cuánto la valoramos? ¿Qué tan conscientes somos? ¿Sabes? Te voy a leer allí en Moisés, en Éxodo capítulo 33, dice unas palabras que deberíamos buscar que sean parte de nuestras convicciones, de nuestras prioridades, si bien entendemos y sabemos de que Dios no se va a ir nunca, ¿verdad? Pero recordemos, acá Dios estaba usando a Moisés para llevar el pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida, iban por el desierto, ¿verdad? Aquella columna de fuego en las noches, aquella nube, ¿verdad? Durante el día, les iba mostrando cuándo levantarse, cuándo caminar, cuándo parar, ¿verdad? Y allí en capítulo 33, dice en el versículo 15, dice así, o les leo desde el 14, y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso.
Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, no nos moveremos de aquí, ¿sí? ¿Y en qué se conocerá que aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, la presencia de Dios. Si tú no has de ir, acá Dios le estaba diciendo, voy a ir contigo, y es importante, voy a estar. Y el Señor nos prometió eso también a nosotros. Nos dijo, ¿verdad? Estaré con vosotros, ¿se acuerdan? Allí Mateo capítulo 28, la gran comisión. El Señor nos prometió, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia en nuestras vidas. El Espíritu Santo viniendo como un sello. En Corintios nos habla, somos templo del Espíritu Santo. Pero qué tan importante es para vos y para mí. Qué tanto anhelamos, qué tanto somos conscientes, qué tanto valoramos, qué tanto somos consecuentes. Al mismo Moisés, el día miércoles veíamos allí con nuestro hermano Fefo, que compartió en la reunión de oración de nuestra iglesia, cómo Moisés, cuando ve, ¿verdad?, la zarza ardiente y se va a acercar, dice, acá es lugar santo, quita tu calzado, es lugar santo. Bueno, la presencia de Dios en tu vida y en mi vida debería llevarnos a un mayor grado de santidad, pero también a un mayor grado de descanso. Mi presencia irá contigo, descansa. Descansar en el Señor, Él está. ¿Saben? Es tan importante. ¿Se acuerdan cuando vino la sucesión del liderazgo de Moisés a Josué? Una de las cosas que el pueblo de Israel, vamos a decir así, le pide a Josué es que Dios esté con él como estuvo con Moisés. Qué importante que podamos entender y reconocer y valorar la presencia de Dios. A veces no podemos llegar a tener ninguna otra cosa, pero saber que tenemos a Dios en nuestra vida, que somos templo de Él, eso ya es suficiente. Vemos allí también que dice que esa presencia, ¿verdad?, le da descanso, pero que también le da fuerzas. Dice, y me dio fuerzas, me dio el poder. Vemos entonces esa primera presentación, la petición, la presencia de Dios, el poder de Dios, me dio fuerzas. ¿Sabes? El Señor es el que renueva en nosotros, Él es el que nos da fuerza como de búfalo, dice, ¿sí? Y algunos tal vez estamos con un cuerpito como de búfalo, sí, lo entiendo, ¿verdad? Pero Él es el que renueva las fuerzas nuestras, Él es el que nos levanta como las águilas. Él es el que le da fuerzas al cansado y multiplica a las de aquel que no tiene ninguna. Y Él es, su presencia en tu vida es el que te va a dar esa fuerza. No fuerzas, ¿verdad? Como en este caso, ¿se acuerdan el hombre más fuerte? Sansón, que terminó siendo reducido a un bocado de pan porque no supo, vamos a decir así, darle lugar o la importancia a Dios, y más bien le dio importancia o lugar a su carne, a su pecaminosidad, ¿verdad? Vio a aquellas mujeres filisteas y allá fue, ¿verdad? No es fuerza, ¿verdad?, para terminar suicidándose cuando estaba siendo, por su desobediencia, siendo el hazmerreír o el centro de atención allí de los filisteos, sino fuerza para poder cumplir su propósito. Dice, me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación. ¿Sí? Cuando habla para qué, tiene que ver con propósito, ¿verdad? Y es importantísimo que entendamos esto. Ya era el propósito de Dios desde el momento en que lo salva, ¿verdad? ¿Se acuerdan allí? Hechos capítulo 9 es el pasaje donde encontramos el encuentro de Saulo
con Jesucristo, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él cae, queda allí como ciego, ¿verdad? Y Dios le pide a Ananías que vaya a buscarlo, ¿verdad? Y ahora estoy leyendo en Hechos capítulo 9, versículo 13, dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender, para apresar, ¿verdad? A todos los que invocan tu nombre, ¿viste? ¿Estás seguro? Y allí Dios lo manda, ¿verdad? Ananías, y le dijo así, versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. El poder de Dios le dio fuerzas, ¿para qué? Para cumplir con su propósito, la predicación de su palabra fuese cumplida, el evangelio, que todos los gentiles oyesen. ¿Saben qué importante que es que podamos tener como prioridad los propósitos de Dios en nuestra vida? Cuando la prioridad de nuestra vida son nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos, satisfacer nuestras propias carnes, entonces va a haber siempre problemas. Primero con Dios, va a haber problemas entre la familia, va a haber problemas con la iglesia, va a haber problemas va a haber problemas siempre. Pero cuando tenemos a Dios, ¿verdad?, como el centro y sus propósitos, los hacemos parte de nuestros propósitos. No cuando hacemos nuestros propios planes y queremos que Él los bendiga y después estamos ahí tironeándonos, ¿viste? No, cuando sus propósitos. Y dice, Él me dio fuerzas. Pero también vemos acá la protección. Dice, así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala. ¿Sí? Qué importante es poder reconocer el cuidado de Dios. Saben, muchas veces ni nos alcanzamos a dar cuenta de la cantidad de bocas de leones que Dios nos está librando día a día. En el correr del día no nos alcanzamos a dar cuenta de la cantidad de cosas, de la cantidad de obras malas que Él nos libra, ¿sí? Pero qué importante es su protección, es su poder, es su propósito, es su presencia en nuestra vida. Él es nuestro refugio, Él es nuestro amparo, ¿sí? Él es esa roca fuerte a la que vamos. Me vino a la mente el que habita al abrigo de Dios, ¿sí? El que mora bajo la sombra del Omnipotente, esa cercanía, esa protección, ¿verdad? Y qué importante es que podamos entender no solamente de que Él nos quiere proteger, sino que también dejó su armadura, ¿verdad?, para protegernos. Y quiera Dios que podamos cada día también ponernos. Pero quiero llevarte a un pasaje allí en Éxodo, capítulo 14. El pueblo ya había salido de Israel, Dios los hace subir a una parte, ¿verdad? Y te voy a leer Éxodo capítulo 14, desde el versículo 10 hasta el 14. Dice así, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por los que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero mirá vos qué ambiguo, ¿verdad? Dice, temieron, clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Pidieron, pero pidieron sin fe. Claman a Dios por su protección, por su liberación, ¿verdad? Pero después le reclaman al líder, a Moisés, ¿por qué nos sacaste? ¿Acaso no podíamos haber muerto allá mejor en Egipto y ahí nos iban para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciéndonos, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios
que morir nosotros en el desierto. Y hermanos, a veces muchos creyentes viven así, siguen anhelando la vida de esclavitud de Egipto, el pecado de Egipto. No saben valorar el perdón, la presencia, el poder, la protección, la provisión y todas las cosas que el Señor nos da, su palabra, todo. Pero me encanta acá, y Moisés le dijo así al pueblo. Le dice versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y ciertamente Jehová es el que pelea por nosotros, su protección. Quiera Dios que podamos entender, ¿verdad?, que Él es el que cuida, pero también que podamos pedir a otros que oren por nosotros. Y te pido que estés orando, ¿verdad?, para que Dios nos libre de toda obra mala, ya sea de mi propio corazón, del corazón de mi familia, del corazón de la iglesia, de cualquier obra mala que se levante en contra del Señor, ¿verdad?, de cualquier perverso, como en este caso de Alejandro, ¿verdad?, el calderero. Por eso Pablo allí en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no de todos es la fe. Oremos y entendamos, ¿verdad?, de que sí, está la protección del Señor, pero clamemos, yo por ustedes, ustedes por mí, ¿verdad?, para que podamos ser librados. Pero también la preservación. Una cosa es la protección en esta tierra, en esta vida, mientras vamos cumpliendo la voluntad de Dios, para lo que Él nos llamó, ¿verdad? Pero también la preservación dice, y Él me preservará para su reino celestial. Pablo sabía y tenía bien en claro en quién había creído. Yo sé en quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Se acuerdan allí? En el capítulo 1, versículo 12, lo vimos hace no sé cuántos, no sé, hace ya tal vez como un mes que hemos empezado con 2 de Timoteo. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Sí? Aquel día. Y estamos de paso, hermanos. Estamos de paso. No sé cuándo va a ser aquel día para vos o para mí. Que nos toque partir o que el Señor nos venga a buscar. Pero qué hermoso es, mientras estamos en esta tierra, que podamos entender la importancia, que podamos valorar, que seamos conscientes de lo que es la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Él lo prometió, Él lo cumple, Él está con vos y está conmigo todos los días, pero que nosotros podamos ser consecuentes, que así como lugar santo, ¿verdad?, quítate tu calzado, bueno, así también nosotros podamos vivir en santidad, entendiendo de que su presencia es la que nos da el poder, ¿verdad?, nos da la fuerza, cuando aún no tenemos ninguna, para poder hacer su voluntad, cumplir su propósito. No dejes pasar hoy sin compartirle a alguien. La predicación fuese cumplida. Hermanos, no hay ningún tipo de excusa que vaya a ser valedera delante de Él cuando vayamos a dar cuenta por la cual no hayamos predicado el Evangelio o hayamos edificado el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pero también reconozcamos su protección, su cuidado. Él es quien pelea. Estemos firmes, viendo lo que es la protección, la liberación, la salvación, como Él pelea por nosotros. Pero también oremos y pidamos unos por otros, ¿verdad? Y qué hermoso es saber y tener esa seguridad de que Él nos preservará.
Hermanos, nos vemos el día lunes, si Dios lo permite, ¿verdad?, para seguir con estos devocionales semanales. Animarles y motivarles a que puedan valorar, obviamente, lo que hemos estado viendo, ¿verdad?, en cuanto a la presencia del Señor, pero también animarles a que valoren sus iglesias, ¿verdad?, y que se congreguen, que apoyen, ¿verdad?, en cuanto a los ministerios de sus congregaciones, ¿verdad? Y nos vemos, si Dios lo permite, el lunes a las 9 de la mañana. Querido Dios y Padre Celestial, Señor, gracias porque el apóstol Pablo entendió y valoró y comprendió, Señor, la importancia de que tú estuviste a su lado, Señor, cuando ningún otro estaba. Y ayúdanos también así a nosotros a comprender y valorar, Señor, de que tú estás con nosotros. Padre, muchas veces salimos corriendo hacia personas y a veces te dejamos de último a ti. Padre, a veces nos olvidamos de que somos tu templo, Señor, y te hacemos cohabitar con toda clase de pensamientos, de pecados, Señor, Padre, de argumentos que se van levantando en contra de tu voluntad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a poder buscar, Señor, no solamente valorar tu presencia, sino valorar tu poder para poder cumplir con tus propósitos. Gracias por tu protección, por tu provisión también y por la preservación, Señor. Gracias porque, Señor, tú nos vas a mantener firmes y, Padre Celestial, sabemos de que también nuestro depósito, nuestra esperanza está segura en ti. Sabemos en quién hemos creído. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Señor les bendiga. Saludos a cada uno de aquellos que se han conectado y los que lo vayan a ver a lo largo del día. Y también agradecerle a aquellos que comparten también con sus contactos estos devocionales. Estamos en contacto y a las órdenes.